mayores que nuestro Señor. Si nuestro Señor padeció y fue perseguido, nosotros también hemos de pasar por situaciones parecidas. De ahí podemos estar seguros que estos momentos son dolorosos, que estos momentos son necesarios en nuestra vida, pero no son momentos sin esperanza. Tenemos una esperanza, tenemos fe en el Señor, tenemos sus promesas, todo lo que dice la Biblia y que es importante y que hoy estaremos estudiando con respecto a esto, ¿no? Incluso tú puedes leer los salmos, ¿no? En los que David o el salmista, hay algunos salmos que los llaman de orientación, ¿no? Pues yo puedo decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, donde mi alma y mi vida está centrada en el Señor, en lo que el Señor ha hecho, y no tengo ningún problema. Pero incluso hay algunos salmos que algunos llaman de desorientación, ¿no? Por ejemplo, cuando David decía: mis enemigos me persiguen y Señor, acaba con ellos, y Señor, y su alma está desorientada porque está David o el salmista en turno, está viviendo momentos complicados, ¿no? Pero debemos saber, como decía hace unos minutos, que son momentos que tenemos que pasar, pero no sin esperanza. Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, vamos a leer a partir del versículo 14 y yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hablábamos del sufrimiento de Jesús, lo que Él vivió aquí en esta tierra, lo que Él sufrió y padeció en su propio cuerpo. Dice Hebreos 4:14, Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos, a lo que sabemos ya del Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Al menos en este texto, que tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo. Entonces yo me aferro a lo que creo, me aferro a mi fe, aun cuando no lo pueda ver, aunque sea difícil, aunque esté sufriendo, yo me aferro a lo que creo porque tengo un gran sumo sacerdote que está en el cielo. Versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. A veces nos sentimos en medio de la tormenta incomprendidos. Y sí, tal vez alguien difícilmente, yo he hablado con muchas personas a las que les he tenido que decir: ¿sabes qué? Quisiera decir que te entiendo, pero no te entiendo porque yo no he vivido ese sufrimiento. Yo he vivido otros y tal vez difícilmente te resulte que tú puedas entender lo que yo estoy viviendo. Yo no puedo entenderte tal cual. Pero sabes que dice la Biblia que tenemos un gran sumo sacerdote que te entiende, que entiende por qué Él mismo. Vamos a seguir leyendo el texto, versículo 5. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Tenemos un sumo sacerdote que vivió en su carne pruebas, dificultades. Como te decía, a veces nos sentimos abandonados, pues el Señor sufrió el abandono del Padre. A veces nos sentimos perseguidos. El Señor mismo fue perseguido. Tenemos un sumo sacerdote, alguien te comprende. Aunque los que estamos alrededor de ti no necesariamente te entendemos todo el tiempo, hay alguien que sí sabe por qué estás pasando, sí sabe de tus lágrimas. Incluso dice el salmista también que en su frasco tiene guardadas todas tus lágrimas y no ha olvidado y tiene presente cada una de tus lágrimas. Él sí te entiende, Él sí está contigo porque Él mismo vivió esas aflicciones. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Señor. Tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo, pero un sumo sacerdote al que tenemos acceso, al que podemos llegar todo el tiempo. Dice aquí: por tanto, acércate con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos.
¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? Dice aquí, en el trono de gracia del Señor al cual tenemos acceso. Tienes acceso. No lo puedes ver, estás viviendo ese momento complicado, ese momento difícil. ¿Qué tienes que hacer? Acércate al trono de gracia y ahí vas a encontrar la ayuda cuando más la necesites. Es fácil estar gozoso cuando todo está bien. Es fácil orar por los alimentos, incluso decir, Señor, el alimento o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es fácil orarlo cuando tenemos el refrigerador lleno, pero cuando el refrigerador está vacío, es más complicado poder decir en fe, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siempre viene a mi mente mi abuelo en sus últimos días sufría, tenía grandes dolores de cabeza y le daban unas crisis muy, muy intensas de dolor. Y era difícil verlo sufrir, ver su dolor. Pero algo que me impresionó en ese entonces y me sigue impresionando hoy cada vez que lo recuerdo, él empezaba a repetir salmos de salud y sanidad. Y él decía que era sano en medio. Yo decía, ¿cómo él puede decir que es sano y que el Señor es su salud y que el Señor es su sanidad cuando está en medio de una crisis de dolor? Eso es la fe. Eso es la fe, aferrarnos a las promesas del Señor, a lo que Dios ha dicho. ¿Es difícil o es más complicado decir las palabras del profeta Habacuc? Ve por favor a Habacuc 3, a partir del versículo 17. Habacuc 3, 17. Te sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. No se sabe exactamente, ¿no? Hay diferentes versiones en cuanto en qué momento de la historia Habacuc escribe esto. Pero sin duda era un momento en el que estaban pasando situaciones difíciles. Ellos estaban siendo oprimidos, atacados por los caldeos. Hay quien dice que tal vez en el reinado de Nabucodonosor. Bueno, lo que no tenemos duda es que el profeta Habacuc junto con el pueblo estaba pasando situaciones difíciles de dolor, de sufrimiento. Y dice el versículo 17, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. ¿Qué dice el versículo 18? Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aunque la higuera no florezca, aunque todo esté mal, no hay fruto, no hay ganado, estoy siendo abatido, estoy perdiendo tal vez a la gente que amo. Pero ¿qué le hacía decir a Habacuc? Con todo esto, en medio de todas estas circunstancias, aún así mi gozo y mi alegría está en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme. ¿Cómo llegó el profeta a este entendimiento? ¿Cómo llegaremos nosotros a este entendimiento? Pues vamos versos más atrás, el versículo 2, ahí mismo del capítulo 3 de Habacuc. Porque él tenía esta actitud y porque él podía decir que en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, tenía gozo en el Señor. Dice el versículo 2, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Porque en medio del valle de sombra de muerte, Habacuc podía decir que su gozo estaba en el Señor y que estaba gozoso en el Señor porque conocía quién era su Señor. Dice el versículo 2 que leíamos, he oído todo acerca de ti.
Esto quiere decir una preparación antes. Yo te decía, como hijos de Dios hemos de llegar a ese punto de sufrimiento y de dolor. Pero como el profeta Habacuc, más vale que incluso antes podamos decir del Señor: he oído todo acerca de ti. ¿Cuánto has oído del Señor? ¿Cuánto procuras escuchar y conocer a tu Dios? En momentos complicados de mi vida, no sé si lo he comentado aquí, momentos de dolor y de aflicción, yo buscaba aprenderme y memorizar la Biblia, ¿no? Y estaba en eso y dije, voy a memorizar Efesios 1. Y pasaron 4 semanas y medio me aprendí el versículo 1. No podía, mi mente no estaba lúcida, no podía hacerlo. Entonces dije, no puedo con esto, no puedo memorizar, no en este momento, ¿no? Pero recordé lo que ya había memorizado y lo que había en mi mente del tiempo pasado, y eso seguía fresco en mi mente. Y lo repasaba y recordaba las promesas del Señor, recordaba lo que Él me ha dicho. Así que, como te decía, hemos de entrar en momentos de dolor. Pero cuando no estamos en esos momentos, es hora de conocer a Dios, de procurar el conocimiento del Señor. Y dice aquí, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Recordar los hechos asombrosos del Señor, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recordar, en momento de profunda necesidad, ayúdanos como lo has hecho antes. El Señor nos ha ayudado. Decía Josué, hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor hasta este momento ha estado con nosotros. Pues en este momento de dificultad, recuerda lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Esto habla del conocimiento de Dios, de cómo Dios ha actuado y de las palabras que el Señor ha dicho. Porque, hermano, es importante considerar en estos momentos de dificultad, es importante considerar que Dios no nos ha dejado en esta condición sin una promesa. El Señor ha dado promesas, el Señor ha prometido actuar en nuestra vida, el Señor tiene un plan, y el Señor, si bien de pronto en su plan está que entremos en estas situaciones difíciles, pero repito, el Señor no nos ha dejado sin promesas, el Señor no nos ha dejado sin su palabra. Es más, el Señor no nos ha dejado sin su presencia, aunque no la sentimos en ese momento. El Señor está ahí, su palabra está ahí, Él está con nosotros. Vamos por favor a Hebreos. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos 10, 32. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Si te fijas, le está diciendo, no es que hayan estado en pecado o en una actitud pecaminosa. Ellos habían sido iluminados, pero dice, y con todo, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por otra parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Qué hizo a estos hebreos a quienes está dirigida esta carta? Como dice el versículo 34, aceptar con gozo el despojo de sus bienes. ¿Quién acepta con gozo el despojo de sus bienes? Pues alguien que tiene su esperanza en que, dice, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Cuando tengo esperanza en el Señor. Si sé que mañana voy a recibir
unos zapatos nuevos, no me causa tanto problema el que hoy pierda los zapatos que hoy traigo puestos, porque sé que mañana voy a recibir algo. Entonces, y eso que vamos a recibir en el futuro es mayor, mucho más grande que lo que tenemos aquí. Sabiendo que tienen ustedes para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Versículo 35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y en medio de la oscuridad, mi confianza está en ti. No deseches tu confianza en el Señor, la cual tiene gran recompensa. Versículo 36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Dice ahí en Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces decimos al Señor, Señor, dame paciencia. ¿Y sabes la forma en la que el Señor nos dota de paciencia? A través de la prueba. Entonces, bueno, tú decides si le pides al Señor paciencia. Y aunque no se la pidas, si tú eres su hijo, te va a dotar de paciencia. Pero ¿sabes qué? A través de la prueba. El versículo 36 que leíamos. Porque ¿sabes qué? Tú tienes necesidad de paciencia. Necesitas paciencia. Yo necesito paciencia para que cuando haya hecho la voluntad del Señor, entonces obtengo la promesa. Y otra vez, la promesa del Señor está presente. Si voy a pasar por esta prueba, si voy a pasar por este momento de aflicción, de debilidad, de obscuridad, pero voy a obtener la promesa que el Señor ha dicho que me va a dar, que voy a tener. Las palabras, Él no es hombre para que se arrepienta. Él va a hacer lo que dijo que va a hacer en su plan y en tu vida. Él lo va a terminar. Él va a llegar a ese punto final de culminación de su plan en nuestras vidas. Versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor ha de venir. El Señor ha de estar con nosotros, ¿no? Versículo 38, mas mi justo vivirá por la fe, dice esta versión. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se compadecerá, no se complacerá en él. Tenemos promesas del Señor, pero tenemos que pasar por la prueba, tomados de la fe que tenemos y tomarnos de las promesas de la palabra del Señor. John Flavel, un autor de muchos libros, dice: es mejor estar tan bajo como el infierno con una promesa que en el paraíso sin una. Repito, es mejor estar tan bajo como el infierno con una promesa que en el paraíso sin una. Incluso la oscuridad del infierno mismo no sería comparativamente oscuridad alguna si hubiera una promesa de iluminarla. Tenemos claro, si tenemos el conocimiento del Señor, si tenemos frescas en nuestra mente la esperanza, las promesas, que el que ha de venir, vendrá. Que el que ha dicho que va a venir, va a estar presente, ¿no? Vamos por favor a Romanos 8, repasando y recordando algunas de las cosas que el Señor ha dicho, de las promesas que el Señor nos ha dado. Romanos 8, 31 y 32. Te sigo leyendo la Nueva Biblia de las Américas. En los momentos complicados, recuerda, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Imagínate lo que hizo el Señor por ti. Envió a su Hijo a morir. ¿Quién crees que sea capaz de hacer eso? Si tú a mí me preguntas si puedo dar a alguna de mis hijas
dar su vida a morir por un injusto, por un pecador, ¿sabes? Creo que no necesito decirte mi respuesta. Mi respuesta evidente sería que no. Pero ¿sabes qué? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pecadores, así en esa condición, el Señor envió a su Hijo Jesucristo, estando en el cielo, descendió para morir a consecuencia de tu pecado y los míos. A veces dudamos del amor de Dios, ¿no? A veces sentimos, Señor, como que no me amas tanto, como que mi hermano tiene un carro mejor y como que a él sí lo amas más que a mí, ¿no? Como que mi hermano tiene un mejor trabajo y como que parece... Recuerda nada más la cruz. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más tendría que hacer Dios para mostrarse su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dudes del amor del Señor, solamente recuerda la cruz. Que no te importa el carro, el trabajo, la familia del hermano, solamente recuerda la cruz. Y cuando estabas ahí, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si el Señor ya hizo eso por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Esos momentos complicados no son necesariamente una negativa de Dios. Recuerda, no estoy hablando cuando a consecuencia de nuestro pecado recibimos situaciones difíciles. Ahí, bueno, sembraste, vas a cosechar, ¿no? Tomaste una mala decisión, estás en pecado, estás cosechando. Está ahí hablando del momento en el que mi vida pareciera estar bien, en el que digo pareciera porque evidentemente todos tenemos algo todavía que el Señor tiene que formar en nosotros, ¿no? En esos momentos no es necesariamente una negativa de Dios. No es que el Señor te esté diciendo que no o se esté negando a escucharte. Debes saber que esto tiene un propósito y es en esperanza. Vamos por favor a Salmos 33. Salmos 33, 18. Y te leo la Nueva Traducción Viviente. Salmos 33, 18. Dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. ¿Sabes quién vela por ti? ¿Sabes quién no duerme por ti que le temes? El Señor. A veces nos sentimos confiados, ¿no? Vamos en un lugar ahí medio solo y eso, y vemos que hay un vigilante y así como que, bueno, ya hay alguien, ¿no? Que trae algo que me pueda ayudar. ¿Sabes quién vela por sus hijos? ¿Sabes quién vela por ti? Aunque no esté el vigilante en la esquina, el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Los mantiene con vida en tiempos de hambre. Hermanos, si hoy estamos vivos, es porque el Señor nos ha mantenido así. Hemos atravesado una pandemia, una ciudad complicada en cuestiones de seguridad. Hermano, hoy estamos vivos porque el Señor ha velado por nosotros, porque el Señor ha cuidado de nosotros. Mi hermana ponía mucho este ejemplo. ¿Se acuerdan del correcaminos y el coyote? ¿No? Que de pronto pasaba el correcaminos y el coyote le aventaba un piano o echaba bombas, quería cazarlo. Y el correcaminos nada más pasaba y ni se daba cuenta, nada más ¡pum!, le caía el piano acá atrás y pues, ni se dio cuenta que cayó un piano y ni se da cuenta que atrás le pasó una bala, ¿no? Mi hermana decía, me siento así con el Señor, ¿no? Voy caminando, no sé qué esté pasando atrás, pero sé que Él está velando por mí, que Él está cuidando. No sabemos, hermano, de todo lo que el Señor nos ha librado. Quizá algunas cosas sean evidentes y las vemos y las hemos visto y las agradecemos al Señor.
pero de verdad no sabemos de todas las cosas que el Señor nos está librando, incluso el sufrimiento y el padecimiento lo hace también para librarte de cosas peores que el sufrimiento o que el padecimiento. Nos ayudan a mantenernos más cercanos de Él. Versículo 19, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. ¿Quién es tu esperanza? El Señor. No tu esposo, no tu esposa, no tu jefe. ¿Quién es tu esperanza? El Señor. Él es tu escudo. Versículo 21, en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. ¿En dónde está nuestra esperanza? En el Señor. A veces estas complicaciones vienen cuando nuestra esperanza está puesta en alguien más o incluso en nosotros mismos. Mi esperanza está en que me aumenten el sueldo, o mi esperanza está en la decisión de mi esposa, de mi esposo. Mi esperanza está, ¿sabes qué, hermano? Nuestra esperanza está solamente en el Señor, en el Señor. Vamos por favor a Romanos 8:24. Recuerda que la esperanza no es algo que es tangible hoy, no es algo que podamos tener hoy. Yo puedo puedo esperar a que pase la combi allá enfrente, pero mientras estoy parado no es que la combi ya esté parada, pero estoy seguro que la combi va a pasar tarde o temprano, ¿no? Tengo la esperanza de que va a llegar aunque no la esté viendo. Dice Romanos 8:20, vamos a leer desde el 22 y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Recuerda esta expresión, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Versículo 23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la futura gloria. Dice otro verso, Él es las arras de nuestra herencia. Tenemos el Espíritu Santo, que es, como dice esta versión, ¿no? Lo tenemos a Él como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Un día va a pasar esto, y ese es nuestro anhelo. Hemos de ser libres de la presencia del pecado en nuestro cuerpo y del sufrimiento. Un día va a pasar eso. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Un día va a pasar esto. El Señor nos va a dar, como dice esta versión, nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. O sea, ese achaquito, ese dolor de espalda, ese dolor, un día no va a estar. Un día va a desaparecer. No es para siempre, hermano. El Señor te va a dar un nuevo cuerpo. Y te vas a olvidar de ese dolor. Y te vas a olvidar de estas situaciones que estás, porque Él lo ha prometido, ¿no? Incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Tenemos una promesa del Señor. Ese dolor no es para siempre. Esa aflicción en tu cuerpo no es eterna, porque el Señor te ha prometido un nuevo cuerpo. Va a terminar. Versículo 24. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Todavía no tienes ese nuevo cuerpo, pero tienes la promesa de un nuevo cuerpo. ¿Qué hacemos entonces? Con paciencia vivir en esperanza de tu nuevo cuerpo, de que vas a estar con Él, ¿no? Dice el Señor, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es Él. Hermano, estamos con sufrimiento. Vemos sufrimiento al lado derecho, al lado izquierdo, en tu cuerpo, en tu casa. Hermano, ese dolor no es para siempre, ha de terminar.
y tenemos la promesa que ha de ser así. El Señor no nos ha dejado sin promesas. El Señor no nos ha dejado sin esperanza. Sí sufrimos, sí lloramos, pero con esperanza. Ve por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Específicamente le está hablando a los hermanos que puedan estar sufriendo por la pérdida de alguien amado, la muerte, ¿no? Aunque aquí el apóstol Pablo dice aquellos que duermen más bien. Dice el versículo 13, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Sí lloramos, sí sufrimos, pero con esperanza. Y algo importante que dice este texto: no ignores lo que el Señor ha dicho. Y regresamos a lo que decíamos de Habacuc. Él conocía a su Señor. Él conocía lo que el Señor había hecho antes. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo: no ignores acerca de los que duermen. A veces nuestro sufrimiento, o lo que hace más grande el sufrimiento, es nuestra ignorancia de lo que Dios ha dicho. Por eso hoy es importante que procures el conocimiento del Señor, que procures estudiar tu Biblia, que procures estar con tus hermanos, que tomes un estudio. O sea, ¿cuánto es suficiente? El otro día decíamos, algo decía una de mis hijas de comer tal o cosa, comer, y decíamos, pues bueno, es que esto no es malo, pero en exceso es malo. Las cosas en exceso son malas, no es malo comerte esto, ¿no? Y mi hija decía, ¿y leer la Biblia en exceso es malo? Y mi esposa le decía, nadie lee la Biblia en exceso. Nadie lee la Biblia en exceso. Y si fuera así, no es malo. El pastor Armando Alducci dice, debe correr biblina por tus venas, que conozcas la Biblia lo más que puedas. Conoce al Señor, conoce la Biblia, porque repito, va a llegar ese momento difícil. Y si no estás en esto, hermano, vas a estar sin esperanza. Y tu sufrimiento va a ser así, sin esperanza. Estoy enfermo, oh Señor. Si tienes esperanza, sí Señor, estoy enfermo y lloro y sufro, pero tú me vas a dar un nuevo cuerpo. Pero tú estás conmigo. Sí, perdí a mi ser amado y lo amaba con todas mis fuerzas, pero no lloro y no sufro como los que no tienen esperanza. Tengo esperanza. Conoce al Señor, conoce las promesas del Señor. Es importante que lo hagas. Ve por favor a Juan 16, versículo 16. El Señor está hablando con sus discípulos. Se está de hecho despidiendo de sus discípulos antes de la crucifixión, de lo que Él mismo iba a padecer y sus discípulos también iban a padecer. Dice Juan 16, 16, nueva traducción viviente: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. ¿Te das cuenta? Hay un momento que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, no me vas a ver, no me vas a ver. En medio de la oscuridad, en medio no veo, mis sentidos no te perciben. En medio de eso tenemos la promesa. No me estás viendo ahorita, pero recuerda, me vas a ver de nuevo, me vas a ver otra vez, pero tiempo después me verán de nuevo. Y los discípulos no entendían muy bien a qué se refiere el Señor, qué está diciendo. Vamos por favor al versículo 20. De ahí en Juan 16, 20 dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Ellos iban a pasar por ahí. El Señor, por su plan precioso y perfecto, iba a ser entregado al sufrimiento.
Y los discípulos también iban a estar en sufrimiento. Y les está diciendo, no me vas a ver. Y vas a llorar. ¿Y sabes qué? Y el mundo se va a alegrar. Pero ¿sabes qué? Pero tu dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Hermanos, los que confiamos en el Señor nos dolemos, sufrimos, pero con la esperanza que ese dolor se va a convertir en una alegría maravillosa. Esta, decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara con el excelente peso de gloria. O sea, esto lo vas a olvidar y vas a decir, o sea, por esto, comparado con el peso de gloria que el Señor tiene preparado, ¿no? Dice el versículo 21, Juan 16, serán como una mujer que sufre dolores de parto. ¿Se acuerdan, Romanos, que leíamos? La creación gime con dolores de parto, y así nosotros también gemimos. Y le decía el Señor a sus discípulos, serán como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. ¿Has visto ese momento? Yo tuve la oportunidad de ver ese milagro en mi vida cuando nacieron mis dos hijas. Mi esposa entró en un trabajo de parto así rapidísimo y no dio tiempo ni siquiera de ponerle anestesia, creo que les he contado, ¿no? Y entró y así, no está el anestesiólogo, pues ya que nazca, y vi su dolor, ¿no? Y vi cómo iba en el carro pegándole al techo, ¿no? Y vi cómo llegó así, no había elevador y subiendo las escaleras impulsada por el dolor que tenía en ella, ¿no? No hay anestesiólogo, pero eso se terminó así. ¡Pum! Nació primero mi hija Dana, año y medio después mi hija Natalia, y totalmente el semblante, lo que yo veía en mi esposa un minuto antes, cambió al oír el llanto de sus hijas y al abrazarlas. Esa es nuestra esperanza. Y hoy nosotros podemos recordar eso en medio del sufrimiento. Y como dice aquí, ¿no? Serán como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles su alegría. ¿No ves al Señor en este momento? ¿Sabes qué? Volverás a verlo. Vas a volver a verlo. Y entonces nadie te va a robar tu alegría. Este mismo pasaje termina diciendo en el versículo 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. No te exime de vivir pruebas y dificultades en esta tierra, pero anímate, el Señor venció. El Señor venció al pecado, el Señor venció a la muerte. Por su llaga fuimos todos sanados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El Señor venció, y ese Señor que venció en la cruz está contigo y te ha dado promesas. Te ha dado su palabra, te ha dado dónde fortalecerse, dónde tomarte en ese momento de dificultad y de aflicción. Por último, vamos por favor al Salmo 23. Creo que la mayoría de aquí no lo sabemos de memoria. Dicen varios escritores que ha sido el salmo que a más personas ha acompañado en su lecho de muerte, ¿no? En momentos de dificultades. El Salmo 23. Y vámonos al versículo 4, que dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Si te fijas, no está diciendo que no vayas a pasar por el valle de sombra de muerte. No está diciendo que no vayas a pasar por ahí. Lo que está diciendo es que si Dios es mi pastor,
puedo pasar por el valle de muerte tomado de su mano. Voy a pasar por el valle de muerte, pero no solo. Él está conmigo. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. David reconocía que bajo la dirección del pastor, él podía caminar por el valle de sombra y de muerte, y que este valle de sombra y de muerte no es mi destino, no es mi residencia. Solo estoy de paso por ese camino de valle, de este valle de sombra o de muerte. Lo que nos hace poder pasar por ese valle de sombra de muerte es la presencia consciente de que el Señor está con nosotros. Y eso no solo es una esperanza, no es algo que vamos a tener después. Vamos a tener después ciertas cosas y está en esperanza, y esas las aguardamos con paciencia. Pero tenemos algo bien claro, que no es una promesa, es una realidad. En medio del valle de sombra de muerte, el Señor está contigo. La presencia del Señor te acompaña. Spurgeon decía, hablando de este pasaje, específicamente de la sombra de muerte, te voy a leer lo que dice literalmente. La muerte en su substancia ha sido quitada y solo queda su sombra. El Señor venció a la muerte y solo queda su sombra. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra debe haber luz en alguna parte, y así es. La muerte está al lado de la carretera en la que vamos a viajar, y la luz del cielo que brilla sobre él arroja una sombra en nuestro camino. Regocijémonos de que haya una luz más allá. Nadie tiene miedo de una sombra, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre. Una sombra no puede detener el camino de un hombre, ni siquiera por un momento. ¿Una sombra te detiene? Vas caminando en la calle y ves la sombra de un árbol y la esquivas para poder pasar. No tiene poder. Paso, ¿no? Y sigue diciendo Spurgeon, una sombra no puede detener el camino de un hombre, ni siquiera por un momento. La sombra de un perro no puede morder. La sombra de una espada no puede matar. La sombra de muerte no puede destruirnos. El Señor está con nosotros y el Señor venció, pero confiad, yo he vencido. El Señor venció a la muerte. Hemos de pasar por muerte en esta. Todos los de aquí nos vamos a morir físicamente, pero eso es lo de menos. El Señor venció a la muerte y nos ha dado vida eterna y vamos a estar con Él. ¿Te imaginas eso? Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. La muerte para los hijos de Dios no es una pérdida. A veces lo decimos, ¿no? Lamento tu pérdida. Para el Hijo de Dios la muerte es ganancia. Vamos a verlo. Y algo importante. De pronto en el momento más oscuro del Salmo, de pronto en el momento más complicado del Salmo, ¿no? Él está hablando diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está hablando en tercera persona, ¿no? En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. No está hablando con Él, está hablando de Él. Pero justo aquí en el capítulo 4, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y ahí empieza a hablar con el Señor, porque tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque Él está con él, porque su presencia está con él. Esto no está en el futuro, esto está en el presente. Los problemas y las tristezas están en el presente también, pero su presencia también está en el presente. Versículo 2 del Salmo. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre.
Aunque pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. No está diciendo el Señor es el pastor de todos estos. Si te fijas, lo hace personal. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A veces vemos eso como en el futuro, ¿no? El Señor es mi pastor y Él me va a dar todo lo que necesito. En realidad el sentido de esto es, si el Señor es mi pastor, en Él tengo todo lo que necesito. Si el Señor es mi pastor, no es que mi pastor me va a abastecer. No es que mi pastor es la central de abastos. Mi pastor es todo lo que necesito. Si el Señor es tu pastor, no necesitas nada más. Tienes lo necesario, tienes lo suficiente, lo tienes a Él y somos sus ovejas. David conocía muy bien el oficio de un pastor. Y él está escribiendo en ese conocimiento de causa. David conocía. David describe que si un oso quería comerse a la oveja, dejaba al rebaño e iba y peleaba con el oso y lo mataba. Si un león, él iba y defendía. O sea, la oveja para el pastor no era así como, hay una oveja más, sino por una oveja el pastor daba su vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. En nuestro pastor tenemos todo lo que necesitamos. Por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro pastor. Porque antes estábamos sin redil, sin pastor, sin oveja, como ovejas ciegas, torpes, que no sabían a dónde iban. Pero tú, Señor, nos has adoptado como tus hijos, Señor, y nos has dado tantas promesas, Señor. Perdona nuestras dudas. Tú te acuerdas, Señor, de que somos polvo. Y sí, Señor, hemos dudado de ti, Señor, en medio de las dificultades, cuando nos confiamos a lo que ven nuestros ojos. Hemos dudado de ti y hemos dudado de tus promesas, Señor. Pero tú tienes compasión de nosotros. Perdona. Si tú ya nos diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo podemos dudar, Señor? ¿Cómo podríamos dudar, Señor, de que nos amas y de que estás con nosotros? Y te queremos pedir perdón por eso, por nuestras dudas, Señor. Porque tú has hecho todo lo necesario para que nuestra confianza esté puesta en ti. Y hermano, si tú estás viviendo un momento así de aflicción, ahí con tus ojos cerrados, habla con tu pastor. Él está contigo. Tu pastor está contigo. Señor, te necesito más que nunca. Señor, necesito recordar tus promesas. Señor, necesito de ti. Hoy tengo clara tu presencia en mi vida, Señor. Que ni un momento me has abandonado, Señor. Que todo el tiempo has estado conmigo, Dios. Que tu diestra me ha sostenido. Y que un día te voy a ver, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza con la que hoy puedo afrontar este sufrimiento y estas situaciones difíciles, Señor. Gracias porque sabemos que las cosas no terminan aquí. Tenemos una esperanza en lo eterno. Y te damos gracias, Padre, por renovar nuestras fuerzas, Señor. Por la promesa, Señor, de que hemos de estar contigo para siempre. Vivir contigo por largos días. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.